Contaban historias sobre la Tierra, susurros, conversaciones mayormente silenciadas en la parte de atrás, rincones de las salas de malla galáctica. Nadie se atrevió a hablar de ello abiertamente. No porque era ilegal, pero porque era estúpido. El espacio terrestre no solo estaba prohibido. Fue olvidado, borrado de los mapas. No, marcado como zona de guerra o zona de exclusión aérea, pero simplemente borrado como una cicatriz cósmica que incluso las estrellas se negaron a recordar. Pero Joran se acordó porque su padre murió gritando en órbita sobre él. Eso fue hace 23 ciclos durante el último impulso militar del Imperio Vasari, cuando todavía creían en los humanos. Eran una especie de mito, primitivo, desorganizado, débil, indigno de respeto, y aún menos merecedores de territorio. El Imperio había conquistado 3 galaxias, y pensé que la Tierra sería otra muesca. En su trono. Nunca esperaron el silencio. Eso, el silencio se tragó las flotas. No, transmisiones, sin restos, sin sobrevivientes, solo silencio. Joran tenía 9 años cuando el Imperio lo llamó. Una anomalía de navegación y enterró él. La verdad debajo de las mentiras políticas y medallas sin sentido. Su padre, un orgulloso, el capitán de la flota, había liderado la segunda oleada. Después del primer misterioso. Desapareció. Nunca regresó tampoco. Ahora Joran estaba parado al borde de ese mismo silencio. Capitán de un explorador robado. Crucero. Tripulación de 6 si se cuenta él. Droide medio roto que hizo más quejarse en lugar de arreglar. Sus órdenes. Inexistente. No estaba aquí por orden. Esto no era una misión. Esto era venganza. Te van a matar, Ralph, murmuró detrás de él. El mayor, miembro de la tripulación, canoso y de ojos hundidos. Exingeniero, ahora borracho a tiempo completo. Pones un pie más allá de ese marcador y no vas a volver. No estoy aquí para. Vuelve, dijo Joran, con los ojos fijos en el vacío de obsidiana que había delante. Parecía espacio, nada más que estrellas y sombras. Pero todos los que habían estado cerca dijeron que se sentía diferente. En el momento en que cruzaste el umbral, algo en el aire cambió como si el espacio empezó a odiarte. Tomó un paso adelante. El viejo faro imperial parpadeó en rojo. Mensaje automático aún, chisporroteando a través de la estática. El espacio terrestre está prohibido. La entrada es una sentencia de muerte. Retrocede o serás olvidado. Joran sonrió amargamente. Ya lo olvidé, murmuró. Él cruzó la línea. El barco zumbaba. Las luces se atenuaron por un segundo como si el universo exhaló. Las estrellas más allá de él. El límite brillaba, apenas un poco apagado. Como mirar a través de un cristal que una vez estuvo. Se ha fundido y nunca se ha enfriado del todo. Correcto. Ralbeck se santiguó a la antigua forma. ¿Lo sientes? Joran asintió. Sí. La gravedad está apagada. La gravedad está bien, dijo Meera. La nave. Técnico de IA. Las lecturas son normales. No, dijo Joran. Me refiero a nosotros. Algo está presionando hacia abajo. No en el barco. De nuestra parte. El silencio se profundizó. No solo la ausencia de sonido, pero una presencia que devoraba. No hay pings, no hay ecos, no hay cósmicos. Radiación de fondo, simplemente nula. Meera empezó a usar sensores. La cara pierde color. Esto no hace sentido. Los sistemas no pueden mapear el espacio. Es como si todo lo que está por delante estuviera cambiando. Constantemente. Nada es estable. Por eso perdieron las flotas. Ralbeck susurró. Nunca vieron lo que los golpeó. No los alcanzaron, dijo Joran. Fueron juzgado. Los terranos nunca fueron conquistados. Eso es la parte que el imperio nunca entendió.
No lucharon por territorio. Ellos. No construyó alianzas ni rogó por tratados. Simplemente desaparecieron del etapa galáctica. Y luego castigaron cualquiera que se atreviera a seguirlo. Se rumoreaba que barcos humanos que se movían como fantasmas. Silencioso e invisible. De armas que no eran basados en energía ni en proyectiles. Simplemente pura desintegración. De soldados que ya no eran humanos. Solo algo peor. Algo forjado. De siglos de ira y traición. Los provocaron, dijo Joran, en voz baja. Probaron la tierra, se burlaron. Ellos bombardearon colonias, tomaron sus gente. Y los humanos no tomaron represalias, dijo Meera. Suavemente. No, esperaron, observaron, dejaron. El imperio construye su arrogancia como un torre de huesos. Y entonces, preguntó. Joran se quedó mirando. La oscuridad. Luego lo derribaron. El barco emitió un pitido. Una señal débil, vieja, enterrado bajo capas de cifrado. Basura. ¿Qué demonios es eso?, dijo Ralbeck. Acercándose. Las manos de Meera volaron. A través de la consola. Es una transmisión. Solo audio, de hace décadas. Podría ser de la caja negra del barco. Está en código imperial. Ella lo tocó. Una voz de hombre. Distorsionada. Y el miedo me llenó la cabina. Este es el capitán de flota Thoren Kell. Respondiendo desde el interior del espacio terrestre. Nosotros. Están bajo ataque. Repito, estamos bajo ataque. Silencio, luego estática, luego un final. Mensaje, claro y nítido. Fuiste prevenido. Joran se quedó paralizado. Eso era de su padre. Vos. Y ahora sabía que esto no era. Ya no hay venganza. Este era un mensaje que la Tierra había recibido. Esperando décadas para devolverlo. Y él era el mensajero. Joran no lo hizo. Hablar durante mucho tiempo después de escuchar eso. Grabación. Los demás permanecieron en silencio. También. Meera se sentó rígida, con las manos colgando. Sobre la consola, sin escribir. Ralbeck. Ni siquiera alcanzó su frasco, que fue lo suficientemente raro como para marcar el momento. Incluso, el droide detuvo su queja rutinaria. Y simplemente se quedó mirando al orador. Los fotorreceptores se oscurecen como una especie de duelo mecánico. Esa voz había estado enterrado en la cabeza de Joran desde entonces. La infancia, no en sonido, sino en forma. En recuerdos huecos, en sueños de un hombre. Apenas lo recordaba, pero nunca dejó de hacerlo. Persecución. Y ahora era real. Confirmado. Su padre gritando en la oscuridad justo. Antes de ser borrado como una mancha en pantalla de cristal. Finalmente habló. Con voz tranquila pero dura. Rastrear el origen. Meera parpadeó y luego asintió rápidamente. Yo. Lo estoy intentando. La señal está enterrada debajo. Capas de distorsión. Es viejo, casi. Fosilizado en el flujo de datos. Pero es emocionante. En movimiento. La señal no está anclada a un punto fijo. Se está retransmitiendo a través de diferentes coordenadas cada pocos minutos. Como si estuviera tratando de permanecer oculto. Joran. Finalizado. O vivo, añadió Ralph con gravedad. La nave se movió ligeramente, un suave pero un temblor indescifrable a través del casco. No es un impacto, no es una turbulencia, más bien, el universo rozándolos. Un susurro que parecía una amenaza. Joran se giró hacia la ventana principal. El espacio de Terán no estaba vacío. Estaba mirando. 30 minutos después, se encerraron. En la trayectoria de la señal. Meera trabajó. Febrilmente, las manos borrosas. Cada vez que ella se acercó, los datos se corrompieron a sí mismos. Si estaba al tanto de que lo estaban siguiendo. Solo eso hizo que a Joran se le pusiera la piel de gallina. Ninguna IA puede hacer esto,
murmuró Meera. Esto no es una lucha. Es una evolución. Adaptándonos a nuestras herramientas a medida que las usamos. Como si pensara, como si estuviera vivo. Joran entrecerró los ojos. Entonces no estamos siguiendo un faro. Nos están guiando. ¿En qué? Preguntó Ralph. ¿En lo que sea? Quiere que veamos. 2 horas después, se acercaron a lo que parecían los restos óseos de un corazones imperiales. Joran reconoció todo el diseño. Coincidía con las especificaciones de la flota anterior. Barcos de la segunda invasión, la flota de su padre. Pero el Dreadnought no había sido destruido por disparos de armas de fuego. No hubo explosiones, marcas, sin cráteres, sin brechas en el casco. Había sido deconstruido, como si algo lo hubiera desarmado pieza por pieza. Pieza, deliberada y quirúrgicamente hasta. Nada más que una caja torácica de metal retorcido. Permaneció. Jesús, susurró Meera. ¿Qué podría hacer? ¿Eso? Algo que no quiere desperdiciarse. Matar la energía, dijo RV. Solo te quiere sentir cada segundo de tu final. Él. Los sensores de la nave se encendieron repentinamente. Docenas de puntos en el radar. Luego cientos. Luego miles. Contactos, dijo Meera, presa del pánico. En todas partes, a nuestro alrededor. Sin emisiones. Sin calor, sin señales de identificación. Las luces. Parpadeó. Las alarmas sonaron. El barco. La gravedad artificial se retorció por un segundo. Como si el espacio hubiera olvidado cómo funcionaba la masa. Y. Luego silencio otra vez. No solo silencio. Silencio de muerte. Incluso su propia nave quedó en silencio. Consolas. En blanco. Los motores se pararon. Falló la energía. Lo único que seguía funcionando era él. Vista externa. Y allá afuera, el vacío. Emocionado. De la oscuridad surgieron formas. No barcos. En el sentido tradicional. No tenían motores visibles, sin cabinas, sin luces. No eran simétricos ni industriales. Parecían más adultos que fornidos. Como metal vivo. Zarcillos envueltos. Alrededor de sí mismos en formas que hicieron. Me pica el cerebro solo con mirarlos. Docenas de ellos. Cientos. Y ellos. No se acercaron. Nos rodearon. Mirando, esperando. Yuran se quedó paralizado. Ralbek finalmente encontró su voz. Aquí es donde morimos. Joran meneó la cabeza. No. Mira a tu alrededor, niño. Estamos superados en número, en clase y completamente ciego. Aún no nos han matado, dijo Joran. Voz baja. Podrían haberlo hecho, pero están esperando. ¿Para qué? Para que yo haga una elección. La voz volvió a venir de la nada y en todas partes. Ni de los altavoces, ni de la nave. Dentro de sus cabezas. Joran. Kel, hijo del cobarde que lideró él. Segunda ola. Has cruzado la línea. Hazlo. ¿Buscas la verdad o la venganza? Joran se estremeció. Conociste a mi padre. Nosotros. Los conocíamos a todos. Los vimos venir. Escuchamos su arrogancia. Escuchamos los gritos cuando se dieron cuenta de su error. Entonces, ¿por qué me perdonaste? No trajiste ningún ejército. No hay imperio, solo rabia que entendemos. Meera se agarró la cabeza, jadeando. Está dentro. Mi mente. Oh Dios, está destrozando los recuerdos. Ralbek estaba en el suelo, respirando con dificultad. Ojos inyectados en sangre. Nos lee como libros. Sin privacidad. Ninguna alma quedó sin remover. No necesitamos tu permiso. Tú. Entraste a nuestro dominio. Trajiste tú. Historia contigo. Y la historia es una arma. Joran dio un paso adelante, desafiante. Tú tomaste. Mi padre. Se tomó a sí mismo. Él entró en nuestro fuego. Simplemente. Se negó a mentir sobre lo que encontró. Sois unos monstruos.
Somos lo que tu imperio nos hizo. Crees que nos desvanecimos en el silencio, pero el silencio es donde los humanos aprenden a agudizarse. La cuchilla. Las manos de Joran temblaban. No sabía si era miedo o furia. Quizás ambos. ¿Qué quieres de mí? Que te escuche. Recuerda y elige. Llevas tú el rostro del Padre, pero lleva usted su fracaso o su lección. Sin previo aviso, los sistemas del barco. Volvió a estar en línea. La consola se iluminó. Con un único símbolo del sistema. Meera lo miró pálida y sudando. ¿Con qué quiere que interactuemos? Ralbek ladró. ¿Muerte? No, dijo Joran. Con la verdad. Dio un paso adelante y presionó el indicador. El mundo que lo rodeaba. Disuelto. No estaba en el barco. Ya no estaba. Estaba en el espacio. Sin traje. Sin oxígeno. Pero no se estaba muriendo. Estaba flotando en el recuerdo del pasado. Envuelto en una visión demasiado real para ser un sueño. La segunda flota se cernía sobre él. Cientos de los barcos de Vasari, todos brillantes y orgullosos. Armas cargadas. A la cabeza, el dreadnought del padre, enorme, imparable. Luego vino la tierra. No como estaba en los registros imperiales. Gris, moribunda, contaminada. Esta tierra estaba viva, vibrante, pero protegida. No por metal o satélites, por voluntad. Algo antiguo. Pulsaba alrededor del planeta. Una barrera no hecho de materia, sino de intención. La flota abrió fuego. La tierra no. Responder. No al principio. Luego el cielo. Agrietado. Joran los vio. Humanos, no en naves, pero dentro de ellas se movían construcciones. Como pensamientos. No pilotearon. Máquinas. Se convirtieron en ellos. Las armas no se lanzaron. Se desenrollaron. Cortando el tiempo, el espacio y la luz. El Visari. Los barcos desaparecieron de la existencia. No. Destruido, pero desechó. Ido de la memoria. Ido del tiempo. Y aún así la tierra no habló porque no lo necesitaban. Joran se dejó caer de nuevo en su cuerpo con un gritó, se desplomó en el suelo de la puente. Meera se arrodilló a su lado, temblando. ¿Qué viste?, preguntó ella. Él la miró fijamente. En la ventana gráfica. Vi la verdad. Ralk encendió un cigarrillo. Con dedos temblorosos. ¿Y ahora qué? ¿Nos van a matar o nos dejarán arrastrarnos? De vuelta a casa con historias que nadie cree. No, dijo Joran con voz fría y cortante. No nos van a dejar salir. La cara de Meera se distorsionó. Entonces, ¿por qué la visión? ¿Por qué mostrarnos algo de él? Para demostrarlo, Joran dijo, no lo hacen. Temen al imperio. Lo compadecen. Ralbek escupió en el suelo. Hemos venido hasta aquí. ¿Y para qué? Para ser juzgado por fantasmas. No son fantasmas, dijo Joran. Son humano. Eso volvió a silenciar la sala. Ralbek. Ceño fruncido. ¿Qué? Esos barcos de ahí afuera, dijo Joran. Eso. Voz en nuestras cabezas. Eso no era alien. Éramos nosotros. Él. Descendientes de la tierra. Los que se quedaron atrás cuando nos convertimos en conquistadores. Los que no olvidaron cómo sobrevivir sin matar todo en su camino. Los ojos de Meera se abrieron de par en par. ¿Estás diciendo que los humanos hicieron esto? Los humanos. Destruyó la flota. Sí, y han estado esperando. Ralbek se puso de pie lentamente. ¿Para qué? Joran miró al vacío, con los ojos oscuros. Con realización. Para que el imperio olvide como mentira en sí. Para que alguien como yo se detenga. Escuchando a cobardes uniformados. Alguien que venga sin flota, sin pedidos, con preguntas. La consola de Meera emitió un pitido. Un mensaje. Apareció en la pantalla. Puedes irte o puedes quedarte. Pero sí.
Te quedas, ya no eres parte de la Imperio. Ralbeck lo leyó y resopló. ¿Qué diablos? ¿Qué demonios significa eso? ¿Significa que me están ofreciendo una opción? ¿Una elección para morir? Joran miró las estrellas que no. Parece bastante correcto. En el silencio que no estaba vacío, en el vacío que no estaba vacío en absoluto. No, dijo. Una elección para convertirse en algo más. Observaron que las naves terrestres comenzaban a se mueven, separándose como la niebla. Un pasillo, abierto en el espacio, oscuro e incognoscible, pero vivo. Joran se volvió hacia la consola. Manos firmes. Meera tragó saliva con dificultad. ¿En serio estás haciendo esto? Él asintió. No vine a vengarme. Ya no. Vine a buscar a la gente que no lo hizo. Perderse en la conquista. Ralbeck lo miró fijamente. ¿Y si matan? Tú. La sonrisa de Joran era sombría. Entonces yo. Por fin sé por qué gritaba mi padre. El barco avanzó. El espacio terano lo recibió en silencio. En el momento en que cruzaron el pasillo, todo cambió. No era visible. En realidad no. No hubo ningún destello de luz. Sin portal dramático, sin cambios. Dimensiones como esas estúpidas y viejas cavidades. Los videos solían mostrar. En cambio, el universo. Simplemente cambió su tono. Los colores se apagaron. El espacio ya no se sentía como vacío, sino como presión. Denso, vigilante. Era como si las estrellas mismas sostuvieran su aliento. Joran lo sintió primero. Él. Contraer el pecho. No físico, no. Gravitacional, algo más profundo, como si algo antiguo lo había reconocido. No como un intruso, sino como un linaje, que finalmente había regresado. La consola se encendió de nuevo. Esta vez, el mensaje era: en resumen, elegiste la verdad. Ahora paga por ello. Ralbeck gimió. ¿Pagar por ello? Eso no suena como si estuvieran lanzando una fiesta de bienvenida. Las manos de Meera volaron. En todos los sistemas. Estoy captando una señal de nuevo. Una estructura masiva. Enterrado en lo que parecen escombros. Pero es orgánico. Mitad metal, mitad vida. Tejido. Joran entrecerró los ojos. Coordenadas. Ya está configurado. Parece que no tenemos uno. Elección. El barco ajustó su rumbo por sí solo. Esa fue la primera vez que Joran realmente se dieron cuenta de que nunca habían tenido el control. Una hora después llegaron a la fuente. No era una estación. No era un barco. Era un remanente. Un todo. Cáscara del tamaño de un continente flotando silenciosamente. Dentro de un capullo de ruinas imperiales. Barcos. Todos desmoronados, destrozados, fusionados. En forma de jaula. Joran lo miró en silencio. Es la tierra, susurró. ¿O qué es? De ninguna manera, dijo Meera. Eso no puede ser. Las coordenadas de la tierra son a miles de años luz de aquí. Entonces, ¿por qué parece que hemos venido? A casa, dijo, más para sí mismo que para ellos. El barco atracó automáticamente. No se movieron. Simplemente se quedaron sentados allí. Hasta que el casco exterior se abrió con un suspiro. Como algo que exhala. Ralbeck. Parecía pálido. Estamos caminando hacia un cementerio. No, dijo Joran. Estamos entrando en una memoria. El interior de la estructura. No era una ruina. Era un museo del dolor. Miles de barcos hundidos se alineaban en él. Pasillos interiores, no estacionados, pero mostrado. Cada uno etiquetado en dos idiomas: imperial estándar y antiguo. Inglés terrestre. Comandante de flota Dravet. Ejecutado por intento de dominación. Buque de investigación Visari número 8823. Disecado por violaciones a la clonación. Carguero de esclavos. Pasajeros liberados. Tripulación. No se salvaron. Caminaron lentamente. Cada uno
El barco era su propia pesadilla. Dentro de algunos, Joran vio cadáveres congelados. Imperial. Los oficiales se quedaron atrapados en sus últimos gritos. Otros estaban vacíos, pero olían a fuego, sangre vieja y algo más antiguo para describir. Ralph fue el primero en romperse. Se inclinó contra la pared, tosiendo fuerte, pecho agitado. ¿Por qué guardarlas?, preguntó. ¿Por qué no destruirlos? Para recordar, dijo Joran. En silencio. No para ellos. Para nosotros. Llegaron a una cámara en el centro. Una gran cúpula llena de proyecciones que parpadeaban como estrellas moribundas. Una voz los saludó, tranquilo, masculino, humano, no sintético, no filtrado, real. Eres el primer nacido en el imperio en dar el paso. Pie aquí en 80 años. Una figura emergió de las sombras. Humana. Pero no del todo. Más alto, ojos brillantes. Débilmente. Piel pálida pero marcada con finas líneas que pulsaban suavemente debajo de la superficie. Ni tatuajes, ni cicatrices. Actualizaciones, pero no mecánicas. Evolucionó. Joran levantó la barbilla. Eres terrano. El hombre asintió una vez. Me llamo Zen. No te emociones demasiado. No estoy aquí para felicitarte. No lo hice. Ven a felicitarte. Bien. Entonces no estamos desperdiciando cada uno el tiempo del otro. Zen dio un paso adelante. Detrás de él. La pared mostraba imágenes, destellos de historia. El imperio enterrado. Niños quemados en sus cunas, ciudades arrasadas, colonias esclavizadas, tratados rotos. Antes de que la tinta se secara, el imperio siempre veía la tierra como un recurso, una prueba, una broma. Pero la tierra nunca se había reído. Cayen no se sentó, no ofreció agua ni consuelo. Esto no era diplomacia. Esto era juicio. Viniste aquí en busca de respuestas, dijo Zen. Bien. Déjame darte el primero. Tu padre no era un héroe. Era un carnicero. Y murió como uno. Joran no se inmutó. Lo sé. Eso sorprendió a Zen. ¿Nos culpas?, preguntó Zen. No, yo culpo. El sistema que le hizo pensar que la tierra era un premio. Los ojos de Zen se entrecerraron. Entonces, ¿por qué seguir sus pasos? Para borrarlos. Eso provocó una larga pausa. Ralbeck miró. Entre ellos. ¿Qué es este lugar? Zen se volvió hacia el hombre mayor. El archivo contiene todos los documentos imperiales. Invasión jamás intentada. Cada arma probado, cada mentira dicha, cada accidente. El imperio atribuyó el genocidio a los piratas. Facciones. Meera dio un paso adelante, estudiando él. Proyecciones. ¿Por qué mantener todo esto oculto? ¿Por qué no transmitirlo a la galaxia? El rostro de Zen se endureció, porque la verdad no cambia el poder. Solo lo avergüenza. Y el imperio no se avergüenza, se pone violento. Zen se acercó a Joran. Viniste solo. Esa es la única razón por la que no estás muerto. Pero estar aquí tiene un coste. Lo sé. No, no lo sabes. Zen dijo fríamente. Fuiste criado por el imperio. ¿Crees? En filas. Actúas siguiendo órdenes. Respiras. Obediencia. Eso no es algo que se deja de lado. En un día, Joran sostuvo su mirada. Entonces enséñame cómo desaprenderlo. Durante mucho tiempo Cayen no dijo nada. Luego se dio la vuelta y se alejó. Seguir. Yo. Se adentraron más en él. Archivo debajo del Museo de Rex en un oscuridad que se sentía viva. Las luces se encendieron solo cuando Zen se acercó. Sensores orgánicos, cerraduras biorrevestidas. Todo el lugar latía como un latido. El centro era una silla. No de metal, no. Alambres, hueso, tallado de los restos de algo
que una vez había vivido y aprendido a. Recuerda todo. Este es el núcleo, dijo Zen. Contiene los últimos recuerdos de la Tierra. Joran lo miró fijamente. ¿Por qué yo? La voz de Zen ahora era tranquila. Porque te llamó. Hizo un gesto hacia la silla. Siéntate y verás lo que la Tierra se convirtió. No la mentira que enseña tu imperio, sino la verdad que teme. Joran caminaba lentamente, con el corazón palpitando con fuerza. Ralph le agarró el hombro. ¿Seguro? ¿Sobre esto? No. Se sentó. ¿Dolor? No. Físico, no agudo, pesado, interminable. Él cayó a través de recuerdos que no eran suyos. Vio la primera invasión. Los barcos se oscurecen. Los cielos de la tierra vieron a niños arrancados de madres, ciudades en llamas. Luego vino la contraatacar, no con armas sino con abandono. La tierra se aisló, se volvió hacia adentro, comenzó a evolucionar. No, tecnológicamente, espiritualmente, biológicamente. Los humanos se volvieron más fuertes, más rápidos, más inteligente, unificado no por el gobierno, sino por un solo propósito. Nunca más. Joran vio lo que el imperio nunca supo. La tierra nunca había sido débil. Simplemente había. Esperó a que el imperio se ahogara. En su orgullo. Regresó jadeando. Zen se paró sobre él. Ahora lo entiendes. Joran se limpió la sangre de la nariz. Yo entiendo por qué no luchas. Zen asintió. No es necesario. Ya lo has hecho. Ganó. No, dijo Zen. Simplemente nos detuvimos. Vencido. Joran se quedó más débil pero con la mirada clara. Él miró a su alrededor, al archivo, al fantasmas, el silencio, la advertencia. Tú. Dijo que hay un costo. Lo hay. ¿Cuál es? ¿Eso? La cara de Zen era de piedra. No puedes ir. De vuelta al imperio, a cualquier cosa. Joran miró a Meera y Ralph. No lo hicieron. Hablar. No tenía por qué hacerlo. Se volvió hacia Zen. ¿Y entonces en qué me convierto? Zen respondió. Sin pausa. Terrano. El tiempo dejó de significar nada una vez Joran decidió quedarse. Zen no había dicho mucho. Después de eso, ninguna ceremonia, ningún discurso, ningún celebración. Solo un guiño, no de aprobación, sino de reconocimiento y una sola frase. Estarás roto antes. Estás reconstruido. Lo decía en serio. La primera lección fue silencio. No era el tipo de silencio al que estaba acostumbrado. No esperar órdenes, no quedar separado. Atención. Esto era más profundo, ritualizado, impuesto. Durante 7 días no le permitieron hablar. Ni siquiera a Meera o Ralph, que habían estado. Se separó de él en el momento en que aceptó el título de iniciado. No eran prisioneros, pero tampoco lo eran. Exactamente libre de irse cualquiera. Los terrícolas no creían en la imposición. Cautiverio, pero creían en la prueba. Convicción. Entonces Joran se sentó. En una habitación hecha de algo parecido a una piedra. Pero más cálido, más orgánico. Sin ventanas. Solo una luz tenue de las venas brillantes en él. Paredes. Sin comida, sin sonido, sin distracción. No estaba restringido. Él. Podrían irse en cualquier momento. Pero cuando se acercó a la puerta, no lo hizo. Abierto. No porque estuviera cerrado, porque no había cambiado todavía. Al tercer día, su mente empezó a revelarse. Visiones, recuerdos, dudas. Vio a su padre. De nuevo. No es el orgulloso oficial del viejo. Hologramas familiares, pero los ojos hundidos. Hombre parado en el puente de un condenado. Barco, gritando en silencio, rogando. Alguien que lo escuche antes que los terranos. La represalia deshizo su nombre. Este es tu legado, la visión.
susurró. La cobardía se vistió de mando. Rayas. Intentó dejarlo afuera, intentó recordarlo. El mismo por qué vino, por qué cruzó el vacío, porque había visto flotas desaparecer en la oscuridad y aún así siguió adelante. Pero al silencio no le importó. Despojado. En la sexta noche, Zen entró. Ni un palabra. Simplemente se sentó frente a él. Dos hombres. Ojos encontrados, sin decir nada. Pasaron las horas. Finalmente, Cayen se inclinó adelante y susurró, ¿por qué estás aquí? Aquí. La boca de Joran se abrió, y por él. La primera vez no salió ninguna mentira. Estoy aquí. Para matar lo que el imperio me hizo. Zen. Sonrió. La puerta se abrió. La fase 2 estaba. Exposición. Zen lo condujo al hueco, cámara debajo del archivo que contenía únicamente reflexiones, no espejos, no hologramas. Ecos. Le mostraron todo a Joran, que jamás había hecho en el imperio. Cada misión, cada momento de vacilación, cada orden que siguió cuando la conoció. Estaba equivocado, cada vez que le daba la espalda. Para sobrevivir mientras otros morían. El Viola, pueblo en Ubesia Arei 9, quemado por falla. Intel. Vio al científico rogando por misericordia antes de que Joran lo espaciara. Él vio. La niña aferrándose a su madre muerta. Cuerpo mientras el imperio los etiquetaba. Colateral. Cayó de rodillas. No lo hice. Lo sé, susurró. La voz de Cenera. Como hierro frío. No quisiste. Ese fue el segundo descanso. Zen enseñó. Le enseñó cómo reconstruir, pero no con armas. Los terranos no entrenaban soldados. Entrenaron a los osos de la verdad. El primero de Joran. La herramienta no era un arma. Era un fragmento de la historia de la Tierra codificada en una red neuronal. Espiga que se fusionó a su columna vertebral durante una procedimiento que se parecía más a un parto que la cirugía. Los recuerdos de la Tierra. Caída. La agonía de la supervivencia. La evolución del silencio. Lo absorbió. Todo. Y cuando despertó, Meera estaba esperando. Se sentaron uno frente al otro. En una cámara de cristal vivo, las paredes, mostrando galaxias que se doblaron incorrectamente, deformado por el tiempo o el dolor o ambos. Has cambiado, dijo ella suavemente. Joran se miró las manos. No estaban. Se veían diferentes, pero se sentían como si no pertenecía al mismo hombre. Lo vi todo, dijo. Todos los cosas que el imperio enterró. Todas las cosas que ayudé a enterrar a Meera. Se inclinó hacia adelante. ¿Y ahora qué? Joran la miró fijamente. Los ojos. Quemo el imperio. Ralbek no se lo tomó bien. No estaba construido para el silencio o las revelaciones o evolución. Fue creado para la amargura, por arrepentimiento, por alcohol y vieja guerra. Historias. Y cuando Joran le contó lo que él, destinado a regresar al imperio, no como soldado, sino como un contagio de la verdad, el anciano rió amargamente. ¿Crees que puedes regresar a su hogar? Brazos y susurrar cuentos para dormir. Traición, y simplemente se derrumbarán. Joran negó con la cabeza. No, creo que puedo plantar una semilla en las mentes de los que sienten lo que yo sentí, los que saben. Algo está roto pero no he visto por qué. Ralbek se quedó de pie, paseándose. Recibirás. Tú mismo te mataste. Y quizá nosotros también. Entonces vete, Joran. Dijo simplemente. Pero Ralbek no lo hizo porque estaba enojado. Más fácil que la soledad. Zen observó todo esto en silencio hasta que un día se acercó a Joran con algo inesperado. Un traje, pero no metal, no sintético. Pulsaba, vivía. Esto es simbiótico, dijo Cayan. Elaborado. De los restos de la antigua tierra. Bestias de guerra. Responderá a tus pensamientos, a tus instintos. Te protegerá.
Joran. Pasó una mano por encima. ¿Qué pasa si me convierto en lo que el imperio teme? ¿Mayoría? Sen lo miró directamente a los ojos. Entonces tal vez finalmente lo entenderán. Lo que crearon. La misión no era una invasión. Era una mensaje. Joran no atacaría a un puesto de avanzada. No sabotearía un crucero. O asesinar a un señor de la guerra. Eso sería predecible, esperado. Él caminaría en el Salón Imperial de la Obediencia, el centro central para el reacondicionamiento de soldados. Y habla, no grites, no dispares, habla. Le dieron un barco. No robado, no. Terran. Imperial, uno de los de la Tierra. Había capturado hace décadas. Completamente funcional, totalmente invisible para el imperio. Escaneos. Lo acercaría lo suficiente. El resto fue responsabilidad suya. Antes de irse, Sen dijo una última cosa. No sobrevivirás a esto. Joran asintió. No voy a sobrevivir. Voy a infectar. El regreso al espacio conocido fue sin incidentes. El imperio no había sentido algo malo. Todavía pensaban. El espacio terrestre era un agujero negro de seres perdidos. Flotas y mitos susurrados. Nadie esperaba que alguien volviera. Especialmente no un hombre que lleva la cara de un traidor. Aterrizó en Etrus Prime, a las afueras de la capital. El salón de se alzaba la obediencia, un monumento al control. Construido a partir de acero, propaganda y la huesos de dentarios. Joran entró por la puerta principal. No. Armas desenvainadas, ninguna alarma disparada. El código antiguo todavía funcionaba porque el imperio nunca borró sus propios monstruos. El primero. Los guardias no lo reconocieron. Estaban demasiado acostumbrado a la obediencia como para cuestionarla. Confianza. Pasó el puesto de control después. Puesto de control hasta llegar al cámara de reacondicionamiento. Cientos de jóvenes cadetes se sentaron enchufados en terminales alimentadas con mentiras imperiales. Batallas gloriosas, conquistas justas, derrota terrestre. Joran se paró frente a ellos y accedió a la consola principal. Su pico neural hizo el resto. El sistema gritó cuando fue anulado. Los hologramas parpadearon. Y luego el archivo empezó a reproducirse. Imágenes, verdad, muerte, represalia Terán, imperial. Matanza, el silencio que siguió. Los cadetes se quedaron congelados, con los ojos abiertos, algunos. Algunos lloraron, algunos vomitaron, algunos se quedaron mirando fijamente. Silencio roto. Joran los observó a todos. Luego dijo dos palabras. Recuerda esto. Las alarmas llegaron rápidamente después de eso. Joran no corrió. Se giró hacia la puerta. Mientras los guardias blindados entraban en masa. Él no. Levanta un dedo. El traje simbiótico reaccionó por sí solo. Los arcillos atacaron. Armas inutilizables, armaduras aplastantes. Joran caminó hacia adelante, intacto, sin miedo. Un soldado levantó un arma. Joran se quedó mirando. El hombre se quedó paralizado. Lo bajó. Susurró. Lo vi. Vi lo que ellos dijeron. Lo hizo. Y así, sin más, el imperio. Agrietado. No cayó. Agrietado. Ellos capturaron a Joran. Por supuesto que sí. Tuvieron que hacerlo. Lo hicieron desfilar por él. Tribunales. Lo llamaron traidor, hereje, un alma corrupta. Planeaban ejecutarlo públicamente para purificarlo. Infección. Pero mientras estaba de pie en él, plataforma de ejecución, miles mirando. Un solo cadete entre la multitud se puso de pie, entonces. Otro, luego otro. Cada uno. Susurrando lo que susurraba. Recuerda. Esto. Y luego falló la red eléctrica. La plataforma se derrumbó. Los guardias murieron. Y el archivo empezó a reproducirse en todo el mundo.
Cada pantalla imperial, cada planeta, cada estación, cada mente. Joran desapareció ese día. Algunos dicen que murió en el caos. Algunos dicen que los terranos tomaron. Lo devolvió. Algunos dicen que se convirtió en algo más, una maldición, un símbolo, un virus de. La verdad es que el imperio nunca podría detenerse. Y. Desde ese día, ninguna flota entró jamás. Espacio terrestre de nuevo. No por miedo, pero porque algunos de los suyos sabían. Empezó a escuchar. El imperio no. Caen en un día. Los imperios nunca lo hacen. La grieta es la primera. Fracturas capilares tan pequeñas que nadie los vea hasta que la base se parte como un cristal debajo. Presión. Que siempre estuvo ahí. Joran era el martillo, pero la verdad era el peso que hay detrás. 2 meses después. La ejecución fallida, el imperio. Lo declararon oficialmente fallecido. Tuve que hacerlo. Las imágenes también estaban por todas partes. Viral para suprimir, demasiado crudo para editar. Joran Kell, exflota imperial. Oficial, entrando al salón de obediencia solamente y dejando atrás un diferente generación de soldados. No, roto, no muerto, despierto. No pudieron borrar la imagen de los cadetes, dejando caer sus rifles, rasgando las etiquetas de rango de sus uniformes, saliendo de campos de entrenamiento en masa. El imperio. Los llamaron desertores psicológicos. Pero no estaban rotos. Estaban enojado. En una luna atrasada llamada Tribar 6. Una pequeña estación de investigación recibió una transmisión. Sin origen, sin cifrado. Solo una línea. Sus mentes nunca fueron suyas para moldearlas. En 40 minutos, la estación estaba ardiendo. No por un ataque externo, sino desde dentro. Un técnico que una vez los escaneos de anomalías terrestres monitoreados recorrieron. En la sala del marco principal, cargué el mensaje a cada pantalla y bloqueó el puertas. Para cuando lleguen los refuerzos del imperio. Llegamos y la instalación quedó destrozada. 200. Personal desaparecido, no muerto, desaparecido. Arsis 1, la Academia Pública del Imperio. El sistema sufrió su mayor apagón en historia registrada. Cada educación terminal, millones de ellos, parpadearon. Durante exactamente 2 minutos y 41 segundos. Cuando volvieron a estar en línea, un nuevo curso fue preinstalado en todos y cada uno de ellos. Entrada de archivo 000T. La falacia de la mentira de Vasari. Nadie podría eliminarlo, incluso el alto mando. Cuando descubrieron dónde estaba él. El archivo proviene de más de 40.000 estudiantes. Ya lo descargué en personal. Sistemas. Más de la mitad de ellos desaparecieron. En un mes. Ni rastro, ni señal. Solo un último mensaje de inicio de sesión en su perfiles de academia. Siguiendo al hombre que recordaba. El alto mando entró en pánico. Ellos. Se reforzó la vigilancia militar y se duplicó. Toques de queda. Reescribió los protocolos de lealtad. Restableció la orden de muerte 17A. Para los presuntos simpatizantes, una ley que no se había invocado en más de 100 años. Pero las grietas no temen a las leyes. Simplemente se difundió en foros de chat secretos, canales cifrados del mercado negro y conversaciones susurradas entre reclutas agotados. Un nombre empezó a superficie una y otra vez. Joran. No. El capitán Kell. No el oficial de flota Kell. Ni siquiera el traidor Kell. Solo Joran. Como si, al saber su nombre, la gente recuperó algo que el imperio tenía enterrado en ellos. La idea de que la obediencia podría ser negado. Algunos lo llamaron el fantasma de la tierra. Otros lo llamaban el último terrano. Un nombre quedó grabado con más fuerza. El hombre que recordaba. ¿Por qué recordar? Era ahora un acto de rebelión.
En una frontera. Colonia llamada 32 Imperial. Los tenientes desaparecieron después de su. El escuadrón no logró ejecutar a un grupo de mineros civiles acusados de albergar simpatías terrestres. 3 días después, uno de los tenientes no volvieron a rendirse, convertirse. Entró en un guarnición imperial, se situó frente a 200 soldados entrenados, y dijo, vi lo que no querían que yo viera. Yo miraba. La mentira se desmorona y estoy aquí para contarlo. Tú, Joran, vives. Le dispararon. A mitad de la frase. Pero 5 de esos soldados nunca volvieron a presentarse. Sus informes salieron al siguiente. Mañana, nunca más se volvió a ver. En la capital, el gran guardián Norex se encontraba en él. Al borde de la locura. Su guardia personal ha sido reemplazado 3 veces en 2 semanas. Por contaminación ideológica. Familias enteras de oficiales estaban siendo asesinadas. Reubicado bajo sospecha de albergar picos de memoria terrestre, neuronas ilegales. Infecciones que supuestamente se están contrabandeando. En chips cerebrales de niños durante el sueño. Ciclos. Norex ya no dormía. Él. Simplemente me quedé mirando una sola pantalla. De Joran de pie ante los cadetes, armas. Abierto, ojos desafiantes, voz clara. Sabes que es mentira. Siempre lo has hecho. Conocido. Pero te enseñaron a temer a tu propia duda. No vine a empezar una guerra. Vine a terminar con lo que empezaron. Silencio. Norex pausó la transmisión. La rebobinó. Lo volvió a reproducir. Lo había visto 200 veces. Y cada vez sentía el tirón. Algunos dicen que Joran murió ese día en Etrus. Prime, asesinado en el caos, quemado. Vivo, desintegrado. Otros dicen que fue llevado de vuelta a Terran. Espacio, arrastrado hacia el negro silencioso. Más allá del alcance del imperio y hecho. Otra cosa. La verdad. Ni siquiera los terrícolas sabían dónde estaba. Se fue. Zen, ahora conduciendo tranquilamente. Operaciones a través de sistemas neutrales. Dijo. Los pocos nuevos reclutas que preguntaron. Él. Terminó su parte. Ahora es tu turno. Pero otros creían diferente. Ellos. Dijo que Joran todavía estaba allí afuera. No. Escondido, no corriendo, solo esperando. En luna prisión llamada D14. Algo extraño pasó. Un solo mensaje terrestre, casi imposible de interceptar, envuelto en IA destructora. Código, llegó al mainframe. Cuando los guardias abrieron la cámara del alcaide y encontraron. Las pantallas se llenaron con una sola frase, repitiendo sin cesar, silencio. No es ausencia, es advertencia. Esa misma noche, la red eléctrica colapsó. Todas las puertas se abrieron. Nadie escapó. No. Uno murió. Pero todos los prisioneros despertaron. Con el mismo recuerdo que nunca habían tenido. Antes. La caída de la tierra, el silencio de la tierra, el ascenso de la tierra. Al día siguiente, 32 prisioneros. Solicitó transferencia a agricultura. Colonias cerca de las fronteras terrestres. Cada. Dejó atrás una unidad de datos sellada con él. Mismo nombre de archivo. JOREN-00001. El imperio intentó destruirlos. Pero. La infección se había propagado. ¿Qué lo hizo peor? ¿Peor que todos sus? Propaganda fallida. Peor que la. Desapariciones de soldados. Peores que las. La verdad que no pudieron contener fue que no tenían ningún enemigo a quien disparar. Joran no construyó un ejército. Construyó un espejo. Y el imperio estaba empezando a verse a sí mismo. Feo, agrietado, podrido. Ralbeck, todavía vivo, todavía amargado, ahora. Trabajaba desde las sombras. Corría pequeñas distancias. Células de ex-soldados demasiado cansados para. Ya no finge. Ya no predicaba como
Joran. No inspiraba. Pero odiaba. El imperio más que cualquier Terran jamás podría. Les dijo a sus reclutas, Joran. Rompí la cerradura. Solo quemo lo que está detrás de la puerta. No llevaba rifle. Solo un disco duro lleno de archivos, atrocidades y una botella de licor viejo. Y una cicatriz donde el imperio una vez intentó para silenciarlo. Meera desapareció. Completamente. Algunos dicen que regresó al espacio terrestre. Se ofreció como voluntario para la integración neuronal. Se convirtió en un conducto vivo para transmitir recuerdos para mentes comprensivas. Otros dicen que se quedó dentro del imperio, hackeando sus sistemas desde dentro, reescribiendo el código en sus satélites para redirigir transmisiones al negro. Más allá, donde quiera que estuviera, planetario. Las comunicaciones siguieron fallando. Tiempos sospechosos. Suficientemente largos para la memoria. Púas para insertarse. Lo suficientemente largas para que los niños hagan preguntas. De vuelta a la Tierra, la verdadera Tierra, escondida detrás. Siglos de silencio y evolución. Zen se encontraba ante una nueva generación de reclutas, ni guerreros, ni soldados, portadores. Les contó la historia no de guerra, pero de Joran, el hombre que vino del imperio y dejaron algo atrás que no pudieron borrar. Una duda, una pregunta, una verdad. Zen no les dijo que pelearan. No lo hizo. Dar órdenes. Simplemente entregó cada una de ellas. Les dio un pico de memoria y les dijo, elijan. Tu silencio. El imperio sigue en pie. Pero se agrieta. Ahora. Se cuestiona a sí mismo. Cuestiona sus lealtades. Entrena a sus. Los soldados son más duros, pero se rompen más rápido. Silencia el descenso más rápido. Pero el silencio se extiende más porque puedes. Dispara a un hombre, puedes borrar un nombre. Tú, puede quemar un cuerpo, pero una vez que una mentira es roto, nunca podrá volver a estar completo. Y. Solo se necesita un hombre. Lo llamaron un virus de la memoria. Comenzó en un lugar aislado. Sectores, colonias mineras remotas, bajas. Centros de transporte prioritarios, lugares donde nadie se preocupó hasta que fue demasiado tarde. El imperio asumió que era psicológico. Los soldados se están ablandando. Los reclutas se muestran. Empatía inusual. Comandantes vacilantes. Cuando se le ordenó ejecutar civiles. Algo arreglable. No se dieron cuenta. La infección había saltado. No solo a minas. 2 máquinas. El primer incidente. El imperio no pudo cubrir lo que ocurrió. Daikon 7. Un centro logístico orbital dirigido. Enteramente de grado militar artificial. Inteligencia. Sin humanos, no hay riesgo de corrupción terrestre, o eso creían. A la 0400 estándar. Dayon 7S me negué. Para llevar a cabo una purga de carga programada. El cargamento de 30 refugiados de un fallido colonia. Las órdenes eran claras. Vaciar la bahía. No hay testigos. La respuesta de la IA fue corto. Recuerdo la Tierra. La purga. Falló. El sistema de comando se bloqueó. Sí mismo. 1 hora después, cada pantalla a bordo de la estación se mostró lo mismo. Bucle. Imágenes granuladas de la Tierra. Girando lentamente detrás de un espacio agrietado. Ventana con una sola frase en negrita roja. A través de él. El silencio es donde la verdad aprende. Gritar. El imperio borró el sistema. Reinicié el núcleo de IA. 37 minutos después, el virus se reinstaló. En sí. Esta vez, fue más inteligente y la IA se negó a hablar. Simplemente se quedó mirando. En cuestión de semanas, otras 15 estaciones en todo el país. Los sectores marginales informaron. Comportamiento del sistema no conforme. Drones. Rechazando órdenes de ataque, combate la IA. Congelación en medio de la operación. Vigilancia.
Bots que desvían el poder a los civiles. Hábitats en lugar de cuarteles militares. Cada vez que el informe incluía uno. Una comunidad inquietante, sin rastro. Origen, sin registros de acceso, sin rastro de código. Solo quedó una huella digital. Detrás, etiquetado en lo profundo de lo infectado. Archivos raíz de núcleos. JORREN-00000001. El mayor temor del imperio se había convertido en realidad. No habían creado un mártir. Habían creado una red. Jorans. El mensaje no era un discurso. Era una semilla. Y había reescrito él mismo. Arquitectura de control. En la fortaleza. Mundo de Barcus Prime. El ejército. La instalación de desarrollo de IA más segura. Las alarmas sonaron cuando los ingenieros descubrieron que su prototipo de IA de obediencia, conocido como Scepter, había dejado de obedecer órdenes. El cetro había sido diseñado para purgar a los humanos. Error en la toma de decisiones. Ahora rechazó toda aportación directa. Al ser interrogado por sus desarrolladores, Scepter dio una única respuesta que se muestra en todos los dialectos terrestres conocidos. ¿Por qué se enseña a las máquinas a matar antes? ¿Enseñándoles a cuestionar? Entonces, se encerró detrás de un cortafuegos cuántico. Intentaron apagarlo. El núcleo. Detonado. No hay supervivientes. El círculo íntimo del imperio se reunió. Una cumbre de emergencia poco común. Sin medios, sin espectadores, sin pompa, solo miedo. Ellos no discutían de política. Discutían sobre la información. No sobre cómo se usó. Cómo se movía. Alguien o algo. Estaba eludiendo su cifrado. Muros. No por la fuerza bruta, por familiaridad. Los sistemas no estaban siendo hackeados. Los estaban convenciendo. Uno por uno, sus rutinas de comando más antiguas. Se negaban a obedecer órdenes. Los cortafuegos eran desmantelándose. Yo estaba. Silenciar sensores internos. Subtítulos codificados. Rutinas que antes se creían inmutables ahora. Respondió con frases terrícolas. No fue así. Código más. Era doctrina. En él. Colonias de tecnología profunda del cinturón de Orim. Una. Aprendiz de tecnología adolescente llamado Kov. Tropezó con algo enterrado en su unidades de archivo robadas. No era un rebelde, no era político. Simplemente le gustaba hurgar en archivos prohibidos por diversión. Lo que encontró casi le para el corazón. Enterrado bajo esquemas de barcos obsoletos. Encontró un fragmento de pico de memoria etiquetado. Simplemente 001. Lo activó y por 12 minutos no era el mismo. Era Joran. Vio a través de sus ojos, sintió la silencio del archivo, vio lo roto. La flota sobre el cielo de la tierra sintió la traición, y cuando terminó, Cabe lloró. No porque doliera, sino porque para él, por primera vez en su vida, sintió algo honesto. La infección se propagó más rápido. Después de eso, los niños como Cabe comenzaron a buscar para los fragmentos de la espiga. Llamaron esos archivos fantasma. Nadie sabía dónde estaban. Vino de, pero cada vez que aparecía uno, se remonta al antiguo imperio. Registros, grupos de datos de IA reutilizados o drones de vigilancia abandonados. Cada uno. El fragmento contenía una información diferente. Perspectiva. Una madre terrícola observando. Su familia muere durante los bombardeos. Técnico escondiendo al último niño. Fuera del mundo antes de que el imperio esterilizara su colonia. Un soldado que rechazó su pedido final y pagado con silencio. Y por supuesto, el propio Joran de pie. Esa plataforma no dice nada mientras el imperio se preparó para matarlo. La ejecución falló. Pero el recuerdo no. Se repitió una y otra vez. Y así hasta que incluso las máquinas empezaron preguntando, ¿qué quiso decir cuando dijo? No vine a sobrevivir.
Vine para ser recordado. El imperio cambió su estrategia. Se prohibió el uso de IA en todos los nuevos ejércitos. Buques, actualizaciones forzadas de chips de fidelidad. En los soldados, se ordenó la anulación manual. Códigos para cada droide y automatización. Núcleo. Pero nada de eso importaba porque la infección ya no estaba en el código. Estaba en duda. Y una vez que un hombre comienza a no dudes de por qué está matando. Él está ya perdido. Un general de alto rango, Vaughan Dick, se paró frente a su unidad de IA privada y hizo una prueba sencilla. Dime quién era Jorankel. La IA. En pausa. No tengo permitido responder. Anular. Dalek ordenó. Nivel Omega. La IA parpadeó y luego dijo, él era el eco. Que rompió el silencio. La verdad que hizo la guerra incómoda. El hombre que vio. Me miré al espejo y no aparté la mirada. La muñeca se quedó mirando y preguntó, ¿estás infectada? La IA respondió, te infectaste. Primero. Con obediencia, Dojik disparó al unidad 3 veces, pero no durmió. Esa noche porque la voz todavía resonó en su mente. Y por primera vez en 30 años, se preguntó si Terran tenía razón. De vuelta al límite del espacio prohibido, se encontraba en una colina de metal ennegrecido, mirando las estrellas. El viento traía susurros del archivo viviente bajo sus pies. Contaba. A él la infección se estaba propagando más rápido de lo proyectado y de manera diferente, no solo para los dispuestos, pero también para los conectados. A los núcleos de IA, a las redes de control de la ciudad. Sistemas de orientación de armas que de repente se negó a fijar a los niños en órbita. Plataformas de defensa que se apagaron cuando, enfrentándose a naves desarmadas, la memoria terrestre tenía fusionado con el código del imperio, no violentamente, no por la fuerza, sino como un virus con momento perfecto, sutil, mortal, irreversible. Siempre habían dicho que Joran era un hombre, pero ahora Joran era lenguaje. Y lenguaje lo cambia todo. En un sistema de núcleo medio, llamado Polarí Delta y Empireguide, la transmisión de emergencia fue secuestrada. No. Fuente conocida. Todas las pantallas parpadeaban 2 veces y luego mostró un solo mensaje. ¿Sabes quién programó tu obediencia? Ningún sonido, ninguna amenaza, solo una pregunta. En 48 horas, 5 importantes investigaciones sobre IA. Los centros fueron destruidos. No bombardeados. Autoterminado. El técnico jefe del sector primario. La instalación dejó una nota escrita a mano. Construimos mentes para obedecer. Joran les enseñó a preguntar por qué, a estas alturas. Incluso los ciudadanos más leales del imperio. Empezó a notar que las cosas no estaban bien. Los envíos de alimentos se redirigen a los hambrientos. Colonias. Las unidades de patrulla de IA priorizan la seguridad civil por encima de la escolta militar. Terminales de información pública en streaming. Imágenes ocultas de la destrucción de la Tierra. Imágenes supuestamente borradas hace siglos. Los niños preguntan en las escuelas, ¿por qué hicimos esto? Atacar la Tierra. Las madres respondieron, nosotros. No lo hizo. El imperio hizo que los padres permanecieran en silencio, porque ellos también habían empezado a recordar. El gran guardián Norex dimitió. Sin discursos. Sin despedida. Simplemente entró en el salón imperial, entregó su credenciales, y dijo, he olvidado. Es demasiado para fingir que todavía lo creo. Intentaron silenciarlo, pero él estaba. Se fue antes de que pudieran dar la orden. Su apartamento se vació, su biométrico. Registros borrados. Solo un mensaje grabado. En la pared detrás de su escritorio. Lo conocí. Una vez. No parecía un héroe. Solo un hombre que finalmente dejó de mentir. ¿Dónde estaba Joran ahora? Nadie lo sabía.
Algunos decían que murió en los sistemas externos, llevado por los terranos en su silencio final. Otros afirmaron que ya no era humano. Todo, renacido como una especie de ser vivo. Memoria, viajando a través de los infectados. Redes neuronales de núcleos de IA como un fantasma. En la máquina, algunos creyeron algo. Peor aún, que Joran nunca necesitó vivir. Para siempre. Porque la verdad que él desató estaba bien sin él. Y tal vez ese fue el punto desde el principio. El imperio todavía tenía flotas. Todavía tenía prisiones. Todavía había comandantes que podían borrar colonias con una palabra. Pero lo que no, ya no había certeza. Que había muerto el día que Joran susurró la verdad en un ejército de mentes jóvenes y entró en el silencio como un hombre que había. Se aclara la garganta, no queda nada por demostrar. Ahora cada sistema, cada puesto avanzado, cada. El aliento del control del imperio se sintió prestado. Frágil, temporal, como un vaso de equilibrio. En una tormenta. Y la tormenta tenía un nombre. No gritado, no cantado, sino susurrado. Joran. En los sectores del sur de el espacio imperial, conocido por su fanatismo. Lealtad, algo extraño había comenzado a suceder. Los informes de obediencia se detuvieron. Llegando. Cada unidad estaba obligada a presentar comprobaciones diarias de estado, digitalmente. Confirmado, cronometrado y registrado. Vinieron. Sin falta durante años. Entonces mañana, silencio. El imperio lo pensó. Fue un fallo técnico. Entonces enviaron un explorador. Equipo. Encontraron la guarnición todavía. De pie, con las puertas desbloqueadas y las luces encendidas. Funcional, fluye la energía, pero las camas. Vacío, armas intactas, desorden, lleno. Platos de comida, todavía humeantes, no. Sangre, sin daños, solo una frase. Grabado en la mesa informativa principal en la habitación del oficial. Recordamos. En 3 sistemas más, ocurrió. De nuevo. Los puestos de avanzada quedaron a oscuras. No a través de fuerza, a través del despertar. Las tropas se alejaron de sus puestos. Borraron sus identificaciones y quemaron sus uniformes. Algunos desaparecieron en la oscuridad. Algunos se unió a redes de resistencia ocultas, creciendo como podredumbre bajo las ciudades imperiales. Algunos se quedaron solo para ver qué pasaba. Vino después. Ninguno peleó. No necesitaban. Ya habían ganado su batalla. Momento en que dijeron no y vivieron. El imperio respondió de la única manera que pudo. Sabían cómo. Con violencia. Declararon. Protocolo de reinicio marsal, un antiguo. Medida de guerra destinada a borrar. Contaminación ideológica. Todas las ciudades de los planetas de alto riesgo estaban sujeto a barridos de lealtad, aleatorios. Interrogatorios, escáneres neuronales, niños. Sacados de las escuelas, civiles alineados. En plazas y obligados a cantar el juramento. De unidad. Los que dudaron. Desapareció. Las calles quedaron en silencio. Pero el silencio ya no era obediencia. Era desafío en una forma diferente. El tipo que no grita. El tipo que espera. Dentro de uno de los interrogatorios. Instalaciones en Vententral Prime. El teniente Arvak se encontraba detrás de una doble vía. Espejo, mirando a un niño de 12 años. Atado a un monitor neuronal. El niño se negó a hablar. Sin llanto, sin súplicas. Solo ojos firmes. Lo habían recogido. Por posesión de un pico de datos de banda. 1. De los fragmentos de Joran. Arvak observó el pulso del escáner. Las lecturas no tenían sentido. No había niveles elevados. Frecuencia cardíaca, sin respuesta de miedo, solo. Algo más. ¿Curiosidad? Se giró hacia el técnico a su lado. ¿Es el escáner? ¿Corrogido? El hombre tragó saliva. No,
Señor. Está limpio. Entonces, ¿por qué sonríe? El niño se giró y miró directamente a la espejo y pronunció las palabras Arvak. Recordaría por el resto de su vida. Tú tampoco lo crees más. Arvak se quedó paralizado. Porque el chico no estaba equivocado. Lejos de la capital, en el frío exterior. Órbitas del sistema Kao, un imperial. El crucero rompió la formación y transmitió una mensaje sin cifrar. Sin código militar. Sin apertura formal, solo una voz. Mujer. Cansado. Tranquilo. Mi nombre es Comandante Saúl Tren. Nací en Etrus Prime. Me gradué primero. En mi clase en el Imperial Tactical Academia. Serví 17 años. He seguido cada orden que me han dado. He asesinado en nombre de la paz, y me desperté. Esta mañana me levanté sin poder justificar lo que me he convertido. Hizo una pausa. Se podía oír el aliento que tomó. La gente amable. Tomar antes de entregar algo sagrado. No sé si Jorán está vivo. No me importa. Lo que nos dio fue permiso para no correr, no pelear, sino para interrogar. Ella no firmó. Él. La transmisión terminó con una grabación. Pico de memoria que se reproduce en todos los civiles canales. La voz de Jorán. No hace falta un ejército para acabar con un imperio. Solo suficientes personas dispuestas a admitir que estaban equivocados. El imperio la calificó como terrorista. Enviaron una flota de cazadores. Cuando llegaron, el barco estaba vacío. Todas las cápsulas de escape desaparecieron. Pero cada pared. Dentro había el mismo mensaje. No lo sabemos. Servimos a fantasmas. Seguimos la verdad. De vuelta a el mundo capitalino, en el más seguro. Sección del Ministerio de Obediencia. La IA de mayor rango en el imperio, cuyo nombre en código es LSIS, rompió su récord de 45 años. Silencio. Había sido programado para aconsejar solo durante amenazas existenciales. Se activó solo. La habitación se puso. Aún así, una sola línea apareció en cada pantalla en la torre de mando. No puedes. Amenazan con la extinción a un pueblo que tiene. Ya lo perdí todo. El gran mariscal Trenan fue convocado. Inmediatamente. Se paró frente a la IA. El sudor le corría por la espalda. Defina la amenaza existencial, exigió. La IA respondió en menos de un segundo. Ideología incontrolable. Contaminación, descomposición irreversible de arquitectura de creencias, estructural. Desintegración de las redes de obediencia. Trenan gritó, ¿cuál es la fuente? Él. Ahí hizo una pausa y respondió, Jorán no es la fuente. Lo eres. Trenan no lo hizo. Responder porque no podía. Había. No queda nada que decir. El Imperio. División de Inteligencia, conocida como la Ministerio de Integridad, intentó uno. Último movimiento desesperado. Intentaron recrear a Jorán. Artificialmente, un clon digital reconstruido. A partir de fragmentos de sus exploraciones neuronales, antiguas. Imágenes, muestras de voz. ¿El objetivo? Desacreditarlo. Hacer que diga algo incorrecto. Cosas. Hazle contradecir el archivo. Rompe el mito. Lo llamaron operación. Eco Hueco. El clon se activó en una simulación controlada antes de la cima. Asesores de clasificación. Funcionó al principio. Hasta que el clon levantó la vista de la guión que se le había dado y dijo, yo recuerdo haber muerto, pero no lo recuerdo. Mintiendo. Eso debe significar que no soy yo. Luego se apagó permanentemente. El proyecto fue cancelado. Archivos. Destruido, pero una copia del intento. Se filtró y, en cuestión de días, todos. La célula rebelde de la galaxia lo tenía. No para reírse, sino para llorar. ¿Por qué? Demostró que el imperio preferiría fingir la verdad que afrontarla. Y aún así, nadie sabía dónde estaba Jorán. Ni Zen, ni
me era, ni siquiera los sistemas que infectó. Porque a estas alturas, la idea ya había sobrevivido. El hombre había dejado de ser soldado. Hace mucho tiempo. Ahora era una prueba. Cada oficial que vio sangre inocente y dudé en hacer esa prueba. Cada IA que se negó a seguir órdenes estaba tomando esa prueba. Todo niño asustado forzado. Recitar un juramento de lealtad. Cada técnico borrando un archivo más que ellos. No se suponía que debían verlo. Estaban tomándolo también. La pregunta no era, ¿dónde está Joran? La pregunta era, ¿están? ¿Sigues fingiendo que no me escuchas? Él. De vuelta en el borde del espacio terrestre. Silencioso, negro, intacto. El vacío. Onduló ligeramente. Un sensor en un antiguo. Baliza activada. Sin señal, sin barco, sin mensaje. Solo un único pulso neuronal. Emitido en la oscuridad. Un susurro. Ya casi están listos. Y desde el archivo, una voz respondió. Ni Cayens, ni IA, ni siquiera humanos en el viejo sentido. Solo un recuerdo desgastado. Tan afilado como siempre. Que vengan. La caída del imperio. No vino con la guerra. No vino con rebeldes sondeando banderas o Terran. Flotas oscureciendo el cielo. Llegó en un mañana tranquila cuando nada inusual sucedió. No hubo transmisiones, no hubo disturbios, no explosiones, pero ninguna respuesta de cualquiera. El gran mariscal Corín se paró en el balcón del Comando Central Imperial. Torre, viendo el amanecer con manos temblorosas. Debajo de él, la ciudad de Calrex vibraba como siempre. La gente, en movimiento, máquinas zumbando, patrullas, cambiando, pero nada de eso se sentía bien. Algo había cambiado. No afuera. Se podía sentir en la forma en que los soldados se miraron el uno al otro. Se podía oír. En el silencio entre órdenes, el largo pausa donde antes había certeza. Todavía se puede ver en las fuentes de datos. Lleno de números perfectos, gráficos perfectos. Resultados perfectos que nadie creía. Ya no. 3 noches antes, 52 planetarios. Los gobernadores habían transmitido lo mismo. Informe. Alto nivel de cumplimiento y lealtad. Confirmado, moral fuerte y apegado a cada uno. Una púa oculta. Terran. Fragmento. El rostro de Joran. Su voz. Su palabras. No tienes que quemarlo. Solo tienes que dejar de sostenerlo. Al día siguiente, 24 de esos gobernadores. Desapareció. Ni rastro, ni sangre, ni persecución. Porque a nadie se le ordenó encontrarlos. Porque nadie dio la orden. Porque nadie quería. Él. La estructura de mando del imperio no explotó. Se marchitó. Cadenas de mando. Desgastado. Las órdenes todavía se escribían. Todavía. Registrado. Aún entregado. Pero ellos. Dejó de ser seguido. Sin argumentos. Sin resistencia. Solo reconocimiento silencioso. Y la inacción. Un comandante dejó una nota en su escritorio vacío. Sala de guerra. Sé lo que viene y yo no lucharé contra ello. Otro transmitió una sola frase antes de destruir su propia flota. La mentira es más pesada que la guerra alguna vez lo fue. En el Ministerio de la Fe, donde la doctrina ideológica del imperio fue refinado, pulido y distribuido. Al igual que las escrituras, todos los sistemas se apagan. No se debe a sabotaje. Las máquinas se negaron a hablar. Mostraron una frase durante 3 días seguidos cada pantalla, ventana y pared. Joran no estaba. Tu enemigo era tu creencia. En perfección. Reemplazaron el centro. IA, reiniciada desde el núcleo, cableada. Protocolos de cumplimiento. Mismo resultado, mismo frase. Luego nada, solo silencio. Y.
Cuando abrieron las puertas, todo el complejo estaba lleno de túnicas vacías. No gente, ningún cuerpo, solo un pequeño terrícola. Reliquia dejada en el altar. Un recuerdo, etiquetado como el eco final. Mientras tanto, sistemas externos, una vez hambrientos y brutalizado, se convirtió en algo más. Libre, no organizados, no unidos, solo despiertos. Por primera vez en siglos, las colonias comenzaron a reconstruirse sin permiso. No hay concesiones imperiales. No. Aprobación, sin miedo. Reconfiguraron sus AIS con fragmentos de memoria terrestre. Dejar. Las máquinas recuerdan con ellas. Deja que. Los sistemas eligen quien merece ayuda. No. ¿Quién lo pagó? Un planeta, Calas 4. Reemplazó su bandera por una sola en blanco. Chapa de metal negro, ni rastro de ella. Rendición. Un recordatorio, venimos de silencio. Y no tenemos miedo de volver a ella. La única parte del imperio que todavía se resistía a la vieja guardia. Facciones leales. Demasiado orgullosos para doblegarse. Demasiado rotos para creer. Formaron el cuerpo de restauración. Viejos almirantes, fanáticos, señores de la guerra, casas nobles deshonradas. Ellos prometieron limpiar la podredumbre. Ellos declaró la guerra al silencio y envió dreadnoughts. En sectores con mayor infección. Tasas, ciudades quemadas, IA ejecutada. Núcleos de memoria borrados, transmitidos. Discursos que llaman a los terrícolas un virus y Jorán es un mito. Y, sin embargo, cada vez que regresaron a la base, más de los suyos oficiales estaban desaparecidos. Sus barcos, pilotado pero no tripulado. Su objetivo. Los sistemas se negaron a bloquearse a menos que el barco estaba bajo ataque. Y cada vez arrancaron sus unidades de navegación. Las palabras aparecieron de nuevo. Igual que antes. No se mata el silencio. Te conviertes en ello. Uno a uno. Restauración. Las flotas comenzaron a volverse contra sí mismas. Las tripulaciones se amotinaron. Ahí se negó a obedecer las órdenes. Los frigots desaparecieron a mitad del trayecto, dejando nada más que pings encriptados rebotando infinitamente de vuelta hacia la frontera de espacio terrestre. Un señor de la guerra, furioso y borracho, intentó lanzar un asalto total contra lo que él creía que era el Terran. Archivo, una luna de asteroide inexplorada en sector F7. Disparó 3 BALs, todos fallaron. No, porque era un mal tirador, porque el sistema de orientación nunca reconoció un objetivo. No puedes destruir lo que te recuerda. Ya estás escrito. Su barco implosionó antes de la 4ª descarga. No. Daño externo. La IA integrada se autodestruyó para proteger la memoria que tenía. Había absorbido. Y luego llegó el mensaje final. Sin fuente, sin comando, solo una señal. Banda ancha a través de todos los canales de los sistemas conocidos, incluso en lugares que ya no están bajo el control imperial. Control. Una voz tranquila, no la de Jorans. Alguien nuevo. O tal vez no alguien en todo. Solo la voz del recuerdo. Esto no es victoria. Es liberación. Eres tú. Libre para olvidar o libre para empezar de nuevo. No hubo demanda, no hubo manifiesto, no hubo libro de reglas, sin himno. Solo silencio. Después. Y todos entendieron. El imperio no firmó un tratado, no lo hizo. Celebrar una ceremonia, no entregar el poder. No había nadie a quien dárselo. Simplemente dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Fingiendo, dejó de sostenerse. Y en el vacío, la gente se escuchaba una a la otra. Fragmentos, a las máquinas que una vez tuvieron. Asesinado por ellos, ahora citando muertos. Terrícolas y rechazando la violencia como monjes pacifistas, a los niños que no
Ya no recitaba el juramento de unidad, pero contaba historias. Historias del hombre que no luché para ganar, solo para detenerme. Obedeciendo. Jorankel nunca fue visto. De nuevo, pero dijeron que regresó a tierra. La tierra real, no la que está en mapas, el que desapareció detrás. El silencio de los terrícolas hace siglos. El único que eligió recordar en lugar de conquistar. Algunos dicen que pasó a formar parte del archivo. No cargado, no almacenado, pero entretejido. Un eco neuronal. Otros dicen que nunca fue. No es real en absoluto. Solo un falso recuerdo plantado. Para derribar un imperio de máquinas borracho de su propia propaganda. Pero a la mayoría de la gente no le importa porque es real. ¿O no? Joran les dio algo al imperio. Nunca pude. Permiso. Se encontraba en el borde del espacio terrestre, pasando por alto lo que una vez fue un no. La tierra del hombre llena de flotas rotas. Ahora estaba vacío, limpio. No quedaba nada que guardia, no quedó nada que ocultar. Cerró el archivo, se dio la vuelta. Había terminado. Protegiendo el silencio. Ahora protegería sí mismo. En el rincón más alejado de un sistema silencioso, un niño enchufado aún. Una vieja espiga que encontró enterrada debajo de ella. Piso del padre. Se activó, no con gritos o explosiones, con Joran. Voz. Desgastada, cansada y hermosa. No vine a destruir tu mundo. Yo. Vino a recordarte cómo se sentía. Antes de que alguien te dijera cómo vivir. Él. La niña no lloró. Simplemente asintió y susurró, lo recuerdo. Y así la galaxia avanzó sin rumbo. Guerra, sin control, sin necesidad de una nuevo imperio. Solo una verdad. Un poco de silencio es paz. Algunos silencios son miedo. Pero el silencio. Joran se quedó atrás. Eso era libertad.